En la mañana no solo queremos escuchar una voz, sino todas, para que saques tu propia conclusión. Esta es la entrevista del día en Día por Día, el programa que hace la diferencia en Tucumán. Somos el programa que te acompaña y entretiene en la mañana. Bueno, recibimos al doctor Carlos Garmendia, que es el abogado de Susana Trimarco, y a la doctora Belén Lembo, que es la abogada de la Fundación María de los Ángeles, perdón. ¿Cómo le va? Gracias por haber venido a los estudios del programa a responder a estas acusaciones que hace el periodista Cristian Sanz en su libro Trimarco, Sociedad Anónima. Buenos días. Buen día. Gracias a vos, en realidad, por recibirnos. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, doctora. Bueno, tenemos que hablar justamente, y por ahí hay gente que todavía no pudo escuchar lo que habló bien Cristian Sanz, y por eso lo que vamos a hacer es escuchar la entrevista, y parte por parte le va a ir respondiendo, ¿sí? ¿Cómo no? Escuchamos el audio, por favor. El libro, te digo, yo escribí muchos libros y este es el mejor de todos los que he escrito, el más blindado, el más cuidado, a sabiendas de los abogados de Trimarco, que bueno, me están siguiendo el paso desde hace años, que son Garmendia y Varela Álvarez. Y bueno, ellos están todo el tiempo difamándome y demás. Así que mi libro no especula en nada, es decir, es el expediente, declaraciones en primera persona de ciertas fuentes de información, la mayoría judiciales. Bueno, ¿qué le responde, doctor? Bueno, primero tenemos que contar que este señor Cristian Sanz viene desde hace muchos años, en realidad, escribiendo cosas que son totalmente falaces, inventos, exageraciones, trastoca manipula alguna circunstancia, y lo viene haciendo desde hace varios años, desde antes del 2012. Recordemos que el juicio de Marita se llevó adelante en el año 2012, empezó en abril del 2012 y terminó en diciembre del 2012 con esta sentencia, con la sentencia de la impunidad, como le llamamos nosotros, ¿no? Sentencia donde el tribunal decidió absolverlos a todos los que habían sido juzgados. En ninguna ocasión, ni antes ni mucho menos ahora, este señor Cristian Sanz nos convocó, nos llamó, nos pidió una nota. Yo le consulté a Susana en ese sentido. Susana me confirmó que nunca le pidió una nota a ella, Cristian Sanz, ni mucho menos a nosotros. En el juicio de Marita éramos 3 abogados los que estábamos al frente del juicio, que era el doctor José D'Antona, que es cordobés, el doctor Carlos Varela Álvarez, que es mendocino, y yo, acá local, y estaba también la doctora María Belén Lembo y María Rosa Ponce, que ellas no estaban en uso de la palabra, pero los 5 éramos el equipo de trabajo. La verdad que ni antes del 2012 ni después del 2012 jamás nos ocupamos de contestarle ni media palabra a este señor Cristian Sanz. Nunca dijimos nada, es decir, nunca intervenimos de ninguna manera en ninguna nota que él haya hecho, lo más mínimo. Con lo cual esto que él dice que nosotros lo estamos persiguiendo es totalmente mentira, una burda mentira. En realidad yo creo que lo que él quiere es colocarse en víctima para tener más prensa, más publicidad. La razón por la cual nosotros ahora sí estamos decididos a explicar las mentiras de este hombre es simplemente porque está apareciendo en Tucumán. Esta es la primera vez que le empiezan a hacer notas en Tucumán. Antes nunca le habían hecho ningún medio de prensa tucumano le había hecho notas. Quiero aclarar algo. Usted tiene el derecho a réplica acá porque nos parece muy importante mostrar todas las voces y que se escuchen todos. Yo nunca recibí alguna llamada intimidatoria por parte de usted. Me parece muy bueno poder aclararlo porque tengo entendido que le escuché de hecho en otros medios como que había recibido llamadas por parte de usted un poco intimidatorias por ahí o que les parecía intimidatorias. Quiero aclarar que no, que fue una llamada con un extremo respeto, y me parece bueno que si nosotros como programa mostramos una campana, que podamos mostrar la otra y que de última la audiencia saque la conclusión que tengan que sacar. Claramente. ¿No? Y en este caso la justicia es el órgano que tiene que decir
decidir qué es la verdad y qué no. Claramente, sí. Nosotros, digamos, vuelvo a decirte, nos interesa ahora sí poder mostrar las mentiras de este hombre públicamente, porque, bueno, está apareciendo en algunos medios acá en Tucumán. Antes no nos hubiese interesado en lo más mínimo. Le hago una consulta. ¿Nunca se comunicaron con él personalmente, por teléfono, alguna llamada? No. O ellos... ¿Usted niega entonces nuevamente de que él haya pedido alguna solicitud de entrevista, algo? Nunca llamó, a mí personalmente nunca me llamó, al doctor Varela Álvarez tampoco, al doctor D'Antona tampoco, yo consulté con ellos, sí. Consulté con Susana nunca llamó. Si llamó alguna vez a las oficinas de la fundación tiene oficinas en Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, por lo menos no dejó dicho que era él el que pidió una nota, y Susana nunca deja de dar notas tampoco, así que la verdad que eso es una mentira. Sí, la verdad que él, yo puedo hablar por la sede de la fundación de acá de Tucumán, y nunca se recibió un llamado telefónico, ni un mail, ni por otro medio de comunicación pidiendo alguna entrevista con Susana o con los abogados de la fundación o los abogados de la causa, ni mucho menos. O sea, no tenemos datos al respecto de eso. Y él acá puntualmente dice que nosotros estamos tras los pasos de él, lo perseguimos, lo cual no es cierto. Suena, ¿no? Feo eso, ¿no? Sí, bueno, en realidad estamos esperando con mucha ansiedad el libro, porque si él en el libro va a reflejar las cosas que venía diciendo, venía escribiendo, nos vamos a divertir mucho con ese libro, la verdad. ¿Y con qué fin lo hace? ¿Con un fin mediático? ¿Con un...? Me imagino, la verdad que me imagino que será eso. ¿O hay alguien detrás de...? No creo que haya nadie detrás de él. Por lo poco que sé de este hombre, él ha escrito algunos libros, algo que tiene que cuestiones con AMIA y algunos otros libros más. Y siempre hay alguna... Él plantea cuestiones oscuras o... Y él dice, además, en este audio que acabamos de escuchar, él dice que este es el libro más blindado que él tiene, su mejor libro. Si esto es lo más blindado que él tiene, si las cosas que dice supuestamente las tiene documentadas, me imagino que los otros libros deben ser cuentos de hadas, más o menos, porque la verdad que nada de lo que ha dicho es cierto. Y eventualmente llegaremos, me imagino, a tribunales, pero bueno, obviamente después que salga el libro. La verdad que yo estoy muy ansioso por leerlo. Bueno, sigamos escuchando un poquito más, doctor. Es en primera persona de ciertas fuentes de información, la mayoría judiciales, y las contradicciones que surgen de todo esto. Es decir, vos tenés 3 discursos por parte de Trimarco. El discurso público, el discurso que tuvo en el año 2002, a poco de que desapareció su hija, y el discurso que tuvo en 2012, que están los dos, digamos, en el expediente, porque ella declara en 2012 y declara en 2012, y dice cosas diametralmente opuestas. Bueno, a ver, él dice ahí que ha tenido acceso a fuentes judiciales. Yo me imagino que la fuente judicial que debe haber tenido es el doctor Baclini, el abogado Baclini, que era secretario de la Fiscalía Baclini. Eso le iba a preguntar, para que la gente por ahí, el común, no sabe quién es Baclini. Cuento un poco como para se entienda bien. Marita desaparece el día 3 de abril del año 2002. Ella sale de su casa, en realidad de la casa de Susana. Marita vivía con su pareja, David Catalán, y su hija, Micaela, en un barrio. Sí. Y ese fin de semana, que era un fin de semana largo, habían ido a la casa de Susana los 3 a pasar el fin de semana, porque era el aniversario de casamiento de Susana. Coincidía con el fin de semana largo por el día de Malvinas, y Marita quería colocarse un DIU, y a los efectos de ponerse un DIU tenía que ir a la maternidad a hacerse los estudios médicos previos. Es decir, entiendo yo, Belén me podrá ilustrar más, que es mujer. Sí, ecografías, claro. Papá Nicolau, y son estudios justamente previos para la colocación del DIU. Ella llega a la maternidad a través de una vecina enfermera que decía tener un amigo en la maternidad que la iba a ayudar, pero eso está en el expediente, está bien, y ha sido discutido además en el debate oral. La cuestión es que ese día sale Marita y no regresa más. Cuando no regresa,
se preocupa la familia, se hace una primera denuncia en la comisaría séptima, que era la comisaría de la jurisdicción de la casa de Susana. Esa comisaría, esa denuncia termina con un trámite judicial. Es decir, la fiscalía que intervino en primer momento, la fiscalía de la 8ª nominación. Era fiscal en ese momento la doctora Joaquina del Valle Bermal, y el secretario de esa fiscalía era el doctor el abogado Ernesto Baclini. Al tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero luego fallece la doctora Joaquina Bermal, muere, y la fiscalía queda sin fiscal, con lo cual el que queda a la cabeza de la fiscalía y de la investigación de toda es el abogado Baclini, que era el secretario. Él en juicio fue llamado en el año 2012, declaró en calidad de testigo, y él dijo que él no había tenido participación en la investigación, que él era fedatario y algunas cosas así, pero la verdad es que el que llevaba la causa era él. Eso sucede en toda fiscalía, que se queda sin fiscal porque renuncia, porque lo ascienden, por lo que sea. El motor de esa fiscalía es la segunda figura de la fiscalía, que es el secretario. Luego Susana empieza a desconfiar de Baclini, hay una circunstancias que van sucediendo en el tiempo, y Susana termina denunciándolo a Baclini frente al ministro fiscal, que era en ese momento el doctor Dimitri, y el doctor Dimitri la saca a la causa de la Fiscalía Octava, digamos, no sé si excusa la palabra, pero digamos, en ocasión de que la Fiscalía estaba sin fiscal y era una causa compleja, ya a esa altura, estamos hablando del año 2004, la saca de ahí y se la remite a la Fiscalía Sexta, que estaba la doctora Reynoso Cuello. Hacía poco tiempo que la doctora Reynoso Cuello se había hecho cargo de la Fiscalía Sexta. Así que hay una cuestionamiento permanente que ha tenido Susana con Ernesto Baclini, y cuando Sanz dice que ha tenido acceso a fuentes judiciales, es una hipótesis mía, yo me imagino que ha podido tener contacto con Baclini, porque el discurso de Sanz es muy similar al discurso de Baclini, ¿no? Un discurso que Baclini con el tiempo lo ha ido armando. Lo otro que dice Sanz acá en este audio, aparte que tiene de estas fuentes judiciales, que tiene Susana Trimarco tiene 3 discursos. Eso es mentira. Susana siempre ha declarado lo mismo, y hay varias declaraciones de ella en el expediente durante las instrucciones, es decir, escritas, y después hay una declaración muy larga que da Susana durante el juicio oral. Ha estado varios días declarando Susana. Esto 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas ha estado. 2 semanas declarando, ¿verdad? Sí. 6 días, 5 días, una cosa así. Sí. Pero va jornadas largas. Sí, mañana y tarde. Mañana y tarde. Son muchas horas de declaración de Susana. Yo tengo los audios, con lo cual lo que dijo Susana, además de estar reflejado en las actas de debate y en la sentencia de la impunidad, los audios los tengo yo a disposición. Con lo cual lo que haya dicho Susana en ese momento está ahí bien a mano. Está bien a mano. Sí, y no hay contradicciones. Ahora, una cosa muy importante que hay que tener bien presente es que esta causa, la causa de Marita, se inicia como una ausencia simple, y a medida que van pasando los días y van apareciendo circunstancias, uno cuando lo va leyendo el expediente se da cuenta de que hay una situación de encubrimiento, de pistas falsas, de carne podrida, y de cosas que iban a introducir, que personal policial corrupto iba introduciendo para desviarla a la investigación. De tal modo que la investigación ha tenido un abanico de cosas. Primero se lo ha investigado profundamente a David Catalán, que era pareja de Marita, el papá de Micaela, y Susana en un momento lo acusaba a él. Susana cuenta que era Baclini el que le insistía que podía ser David el que le había matado a Marita. Con lo cual, uno ve en el expediente cómo eso está claramente documentado, ¿no? Y muchas, por ahí en el audio también lo dice, quizá lo escuchemos más adelante, Sanz, que hay gente que la ve a Marita caminando por ahí. Hay muchas declaraciones de muchas personas que dicen haberla visto en distintos lugares. Todas esas declaraciones se han ido investigando, se han ido buscando, y nunca se llegó a nada concreto. Y muchas de esas son pistas falsas colocadas a propósito, como por ejemplo la pista del chañar,
que no la nombró Sanz. lo nombró. Se ve que esa parte no lo leyó del expediente. Pero esa pista de Chañar es muy patente, la pista falsa introducida, porque cuando aparece la posibilidad de La Rioja, que no es una llamada telefónica como dice Sanz, la pista de La Rioja aparece de otra manera distinta en el expediente, y Susana y Daniel, el marido de Susana, el papá de Marita, le ponen en conocimiento a determinados policías sobre esta posibilidad, y armando un viaje para ir a buscar la Marita de Rioja, estos mismos policías introducen en el expediente un dato de que Marita había sido vista caminando por el cañaveral en Chañar. Conclusión, se desactiva la búsqueda de La Rioja, se va al Chañar, pierden varios días en el Chañar. Entonces, todo eso que dice Sanz de que la ve mucha gente caminando, sí, efectivamente en el expediente hay muchas personas que declaran haberla visto en distintas circunstancias en San Miguel de Tucumán, y todas esas personas fueron investigadas, todos esos dichos han sido investigados, y todos fueron llevados luego al juicio oral en calidad de testigo, y ninguno pudo sostener que efectivamente la persona vista ahí era Marita. Era Marita. Exactamente. Sigamos escuchando porque vienen partes también que son muy importantes que la puedan aclarar. Yo creo que es una mitómana esa mujer, porque ella todo el tiempo está acusando, inventando situaciones, no solo respecto a la desaparición de su hija, sino, pues fíjate, cuando los jueces cuando fallaron en diciembre del 2012 los jueces a favor de los acusados, a los cuales no defiendo porque merecen estar presos, pero no por esta causa porque no tienen nada que ver, ella dijo, los jueces cobraron $6 millones. Los mismos jueces se autodenunciaron a la justicia la llamó a ratificar eso, ella no lo ratificó nunca. Bueno, las opiniones que tenga Sanz de Susana son opiniones de él, ni me voy a detener en por lo de mitómano, ¿no? Sí, nosotros también tenemos opiniones de él y tampoco importa ahora decir qué opinamos de él. Con respecto a esta acusación que hizo Susana sobre que el tribunal había recibido dinero, eso efectivamente es así. Susana lo dijo al salir de la audiencia. El día 11 de diciembre, que fue el día de la sentencia, ese fue un día muy particular, yo no me lo voy a olvidar nunca. No, yo creo que tampoco los tucumanos nos olvidamos, porque fue un fallo muy polémico, que después inclusive, si no mal recuerdo, hubo panfleteadas, que de la gente por ahí se expresó en contra de los jueces, ¿no? Sí, hubo una marcha al día siguiente, que no la organizamos nosotros, digamos, sí. Fue una marcha autoconvocada, digamos, ¿no? Quiero explicarte un poco el proceso penal como para que se entienda lo que quiero decir, lo que voy a decir ahora. El juicio oral tiene varias partes, ¿no? Primero empieza un juicio oral con la lectura de la acusación, se les da la oportunidad a los acusados de declarar lo que quieran decir, si no declaran se les leen las declaraciones anteriores. Luego está la etapa de los testigos, pasan todos los testigos, luego la incorporación de la documentación, de la prueba documental, y luego viene una parte que es la parte de los alegatos, en donde cada una de las partes, es decir, fiscal, defensa, querella, hace una valoración de las pruebas producidas y argumentan para convencerlo al tribunal sobre lo que cada uno tiene como postura, ¿verdad? Sí. El fiscal acusa, la querella acusa y la defensa pide la absolución. Hablan todos los abogados por ronda, por un orden establecido ya en el Código Procesal, y una vez que terminan de hablar los abogados, se lo escucha al imputado, que es el que tiene la última palabra, es siempre el imputado. Y una vez que termina el imputado de decir lo que tenga para decir, los jueces se meten en una habitación y entran a deliberar, y no pueden salir de la habitación hasta que no hayan resuelto si la persona es culpable o inocente. En el caso de que consideren que es culpable, la pena que se impone. La sentencia por escrito y los razonamientos de los jueces que explican por qué llegan a la condena o a la absolución, se la escribe después. El código establece un plazo de 10 días para que se haga eso. En este caso, es decir, que los juicios generalmente duran 2 o 3 días, todo el proceso de alegato, última palabra y sentencia se produce en un mismo momento. En este caso, al ser un juicio de esta complejidad y tantas partes que había, porque éramos
un abogado eran 2 fiscales, un abogado por la querella, un abogado por la acción civil, y después había 6 o 7 abogados por la defensa. Con un juicio muy largo, el alegato iba a durar mucho. De hecho, los alegatos duraron días. Varios días estuvieron alegando. ¿Qué hizo el tribunal? En una postura a la que todos los abogados consentimos, nos pareció bien a nosotros, a ninguno, ni los defensores ni a nosotros nos pareció mal. Lo que hizo el tribunal fue ir de a poquito haciendo que uno de los abogados haga los alegatos, y luego fue llamando una vez por semana a los imputados para que vayan diciendo sus últimas palabras. Eso les daba tiempo al tribunal de poder ir haciendo una deliberación, no de unas cuantas horas encerrado en una habitación, sino varios días, varias semanas eso lo sabíamos los abogados y nos parecía bien, porque entendíamos que era una causa larga, compleja, y los jueces necesitaban tener el tiempo de evaluación de la prueba suficiente. El día de la sentencia, a la mañana se les toma las últimas palabras a los últimos imputados que quedaban, que si mal no recuerdo eran los hermanos Gómez y la madre, Lidia Irma Medina, conocida como Liliana de Medina, y a la tarde ya era la sentencia, nos llaman para después del mediodía. Generalmente cuando sucede esto en un juicio normal, ¿qué pasa? Los jueces dicen, vamos a deliberar, y ellos dicen, calculan, tenemos 3, 4, 5 horas, vuelvan a tal hora, o si no, se quedan atentos. Y uno que tiene que esperar. En este caso ya tenían la decisión tomada, porque habían estado muchos días deliberando antes, con nuestro consentimiento, vuelvo a decirlo. Y lo que pasó fue que nos llamaron para el mediodía, para la siesta. Fuimos a la siesta. Nos dijeron, no, todavía no, váyanse. Nos fuimos, volvimos. Nos tuvieron horas y horas y horas esperando afuera, bajo el rayo del sol, con un calor insoportable, un montón de gente adentro. Cuando finalmente dan la puerta, nos tienen adentro del palacio otro rato largo, 1 o 2 horas, encerrados. Ahí había autoridades nacionales, había un montón de gente, y después nos hacen pasar. Es decir, fuimos sometidos a esa situación. La prueba que se había producido en el juicio, desde nuestro punto de vista, era tan contundente que no había ninguna posibilidad de que absuelvan. Y los abogados, que tenemos la obligación de imaginarnos el mejor panorama y el peor panorama, los 5 abogados decíamos, lo peor que nos puede pasar es que absuelvan a 1 o a 2, y que den condenas muy leves y los tipos recuperan libertad de 1 o 2 años. Ese era el peor panorama que nosotros teníamos, y para nosotros nos hizo muy difícil, porque decir, ¿cómo le explicamos a Susana esta circunstancia? Bueno, nunca nos imaginamos la absolución total, porque no era posible por la prueba que había. Cuando entramos, ya nos damos cuenta que algo andaba mal. Yo, para ser totalmente honesto, yo personalmente, Carlos Garmendia, es un ingenuo absoluto, porque no me di cuenta de eso. Varela sí, D'Antona ya se habían dado cuenta, algo raro está pasando acá, que nos maltratan de esta manera, y Susana también. Entonces, ¿qué pasó? Cuando escuchamos absuelto, 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 absuelto 13 veces, Susana se levantó paradita, los abogados nos levantamos paradito, salimos, no hicimos ningún escándalo ni nada en la sala de audiencia, nos levantamos, salimos, y lo primero que dijo Susana: acá le han pagado a los jueces, vayan a sacarle a una madre que estos jueces dictan una sentencia absolutoria por otra razón. Pero eso que dijo Susana tenía un sustento, que no voy a dar muchos detalles para no avivarlo al amigo Sanz, publique su libro, no tenga bien la data, pero él tenía un sustento, Susana tenía un sustento anterior, unos 2 años antes, 3 años antes, había sucedido algo, y Susana tenía en la cabeza que estos jueces los iban a comprar. Una circunstancia con la que yo hablé con Susana, y yo le decía a Susana, no, me parece que no es así. No es así. A ver, permítame tener un poco de intriga por lo que está diciendo, porque la verdad es que habíamos recibido una información al respecto, y yo le decía a Susana, esto es para que nosotros lo ataquemos a estos jueces. En donde esa información decía que se iban a vender los jueces. Que se iban a vender los jueces, que iban a vender la causa. ¿Qué pasó después de eso?
porque después Susana, a raíz de esta declaración de Susana en ese momento, el doctor Washington Navarro Dávila inició una causa de oficio, la llamó a declarar a Susana y creo que Susana fue a declarar ahí. Y después Susana habla de un monto puntual de los 6 millones estos en un programa de televisión. Sí. Ahí el único de los jueces que se ofendió y fue y se autodenunció fue Romero Lascano. Sanz dice que los 3, en realidad el único que fue y dijo investiguenme fue Romero Lascano. Y Susana fue llamada a declarar ahí y sí, efectivamente se presentó, ratificó y explicó de dónde sacaba ella los 6 millones de pesos. O sea que también miente Sanz cuando dice que no se presentó y que hizo una acusación y que quedó ahí en la acusación. Ahí también miente. No le vamos a decir mucho más, porque cuando ya lo tenga escritito al libro, le vamos a explicar. Hay otras declaraciones interesantes, vamos a seguir escuchando, por favor. Después dijo que siempre dice públicamente que el autor del secuestro de su hija es un hombre que le dicen la chancha Ale, Rubén Ale, a ustedes les debe sonar más que a mí. Bueno, en todo el expediente no lo acusa nunca, y más aún su esposo, que murió en 2010, Daniel Verón, en sede judicial lo desvincula a Ale del secuestro de su hija. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Susana, ahí hay una manipulación por parte de Sanz. Susana nunca dijo que la chancha fue el autor directo. Ella dice, él es el responsable, siempre lo dijo. Lo dijo todo el tiempo y también lo dice en el expediente. Lo que pasa es que al principio de la investigación aparece el 5 Estrellas, María Jesús Rivero y los Ale aparecen ahí en escena queriendo dar alguna ayuda. Susana siempre ha contado que ella ha empezado a desconfiar cuando empezó a ver algunas cosas. Ella se daba cuenta de alguna manipulación, sobre todo de ciertos policías corruptos vinculados a este grupo, y que Daniel Verón confiaba y creía que él la podía. Entonces, efectivamente hay una declaración judicial de Daniel diciendo yo considero que ellos no son responsables, pero y después una declaración de Susana diciendo no es así. Y eso han tenido ellos una situación una interna personal, digamos por eso que uno confiaba y el otro no. Exactamente, pero después Daniel dejó de decir eso y se dio cuenta que Susana tenía razón. Lo que no me acuerdo ahora si lo dijo en el expediente de Daniel o no, pero públicamente después Daniel lo dijo también. Es decir, vuelvo a decir, está tomando Sanz una declaración de Daniel muy temprana en la investigación que duró desde abril 2002. Pero él nombra una declaración, si no mal escuché, del 2010, que dice en el 2010. Es que él muere en el 2010. Perfecto. Pero la declaración, entonces, usted me dice que esa declaración sí lo hizo, pero lo hizo temprano, digamos. Hizo una declaración temprana, como en los primeros momentos de la investigación, una declaración judicial, porque Susana ya estaba públicamente diciendo que ella siempre dijo que los Ale son los que han manejado la mafia, la droga y la prostitución acá en Tucumán, los empresarios de droga y la prostitución, así los nombra ella, siempre los nombró así, los siguió nombrando el otro día que declaró en el juicio de causa de lavado, también lo vuelvo a decir, y estaban sentaditos ellos ahí, ¿no? Poca gente hace esas cosas, poca gente en Tucumán tiene esa valentía. Y entonces esa declaración de Daniel se da en ese contexto. Y luego Susana contó, inclusive lo dijo ahora en el juicio de lavado también, que Rubén Ale lo mandó a llamar a Daniel y le ordenó que le pegue a Susana y que se calle la boca a Susana. Eso lo contó Susana en el juicio, creo que lo contó en el juicio de Marita también, ¿verdad? Sí, porque, Susana ya estaba diciendo en los medios que los hacía responsables justamente a los Ale, a la remisería 5 Estrellas y demás. Entonces, Daniel fue llamado por la chancha Ale y le dice que la haga callar a su esposa y que deje de hablar tonteras y demás. Sí, eso lo declara Susana, lo declaró en su momento en el juicio de Marita y ahora lo volvió a declarar también en estos días en la causa. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. A ver, sigamos escuchando un poco más. O sea que, como esa te puedo contar muchas contradicciones de Trimarco y mentira. Marita logra hablar con una mujer llamada Irma Abraham y eso le dice, me voy a ir de mi casa, tengo problemas con mi mamá, bueno. No le dieron importancia al testimonio y era súper importante, porque ella le dice a esa mujer, me voy a Río Gallegos.
Y en septiembre, 6 meses después de que desaparece Marita Verón, aparece un llamado de ella a su madre desde Río Gallegos. Bueno, acá hay otra manipulación tan baja de este tipo. Realmente está mezclando cosas. Vamos a poner un poquito en orden. Muchos tucumanos sabemos quién fue Irma Brand, que murió hace poco, Sí. ¿verdad? Esta mujer, Irma Brand, estuvo, bueno, se dice, a mí no me puede constar, no me consta en forma directa, pero se dice que muchos años atrás ella tenía prostíbulos, y que en los 80, lo que eso sí ya me consta, porque la escuché a ella decir eso, en los 80 ella empezó con los hoteles alojamiento. Sí, que tenía tres, creo, tres hoteles. Sí. El OVNI, sí. el Sideral en Lule y uno más. Y uno más tiene, sí. Sí, entonces, es un personaje tucumano. Un personaje conocido. obvio, sí, popular. Sí. En el año 2010 sucede que, es decir, Irma Brand en la investigación de Marita jamás aparece. No hay ninguna referencia a Irma Brand durante... No hay ninguna pista de investigación, ninguna línea de investigación que le involucre. Y ninguna aporte de Irma Brand jamás, de ninguna manera. Y esta llamada que él habla... No, es que está mezclando cosas. Esa es otra cosa. Por eso. Es decir, Irma Brand jamás aparece en el expediente, Sí. ni en la investigación, nunca se le escucha, nunca ella dice nada públicamente de Marita. Irma Brand es una persona totalmente desconocida, ajena al expediente, desconocida en la investigación. En el año 2010 yo recibo en mi teléfono celular una llamada de una persona, una mujer que estaba presa en la cárcel de mujeres, pidiéndome por favor que me ocupe de la hija de ella, porque ella estaba presa con prisión preventiva en la cárcel y su hija había quedado en manos de la tía, es decir, hermana de la presa, y esta la estaba prostituyendo, menor de edad, 14 años. Lo que hacemos a partir de ahí, yo en ese momento sí era miembro del equipo de abogados de la Fundación, en el año 2010, lo que hacemos es yo me voy, me entrevisto con esta mujer, la escucho, me cuenta la historia, le advierto que de ser cierto eso iba a terminar presa la hermana de ella, y ella me dice que sí, que estaba dispuesta porque la estaba prostituyendo a su hija, Sí. y entonces a su hija y a la sobrina, es decir, esta mujer, que luego fue condenada, García, Nancy Beatriz García, según el relato de la madre de esta niña, la prostituía a su hija, a su propia hija, y a la prima que era hija de la mujer que estaba denunciando. Se hizo la denuncia, se hace un allanamiento, se la rescata a esta chica y se la acusa. Ahí aparece Irma Brand, porque la imputada que luego fue condenada, es decir, García, Nancy Beatriz García, tenía un vínculo de parentesco con Irma Brand. El marido, esposo, pareja de Nancy, era un hijo o hijastro o un hijo de crianza de Irma Brand. Y es ahí en ese momento que Irma Brand empieza a hablar mal de Susana públicamente, a insultarla, a decir que era prostituta Susana, creo que dijo eso, no me acuerdo bien, y Por alguna otra cosa. Que Marita también ejercía la Y que prostitución. Marita ejercía la prostitución, Sí. entonces empieza a decir cosas y nosotros nunca le prestamos atención, le dimos bolilla ni nada. Yo fui querellante en esta causa, donde fue condenada a 6 años de prisión Nancy Beatriz García por haber prostituido a su sobrina, y durante el juicio de 2012, que no, digamos, la causa de Nancy estaba en investigación o estaba ya elevada a juicio oral. Esta mujer fue condenada el año pasado, recién el año pasado fue el juicio. Sí. Entonces, ella, ¿qué hace? Esta mujer, la Irma Brand, saca una solicitada en la Gaceta, durante el juicio, estábamos a mediados del juicio, saca una solicitada diciendo cosas de Marita que ella sabía y qué sé yo. Entonces, bueno, hubo que llamarla a que declare en calidad de testigo. Y la verdad que no aportó nada y no dijo nada, y lo que, digamos, básicamente lo que había dicho Irma Brand 10 años después es que un día Marita la había llamado por teléfono a la casa de ella, que era en el Hotel OVNI. Ella vivía en el fondo del Hotel OVNI. Entonces, que la había llamado por teléfono ahí y que le había pedido ayuda, que nunca antes la había conocido, que se han encontrado en la esquina del cementerio del oeste, y que ahí Marita le dice, le habla mal de Susana, que Susana le pegaba, que la maltrataba, que la quería, no quería que tenga más hijos, y que ella se quería ir.
pero no dice no dice Río Gallegos. No dice Río Gallego, ahí se equivoca el amigo Sanz, se equivoca entre comillas el amigo Sanz. Y ¿no? esta llamada que habla Y no habla de ninguna llamada de Irma Brand tampoco. Hay otra circunstancia en el juicio, y es que sucede que muy al principio también de la investigación, Susana no tenía teléfono fijo. En su casa no tenían teléfono fijo, se manejaban con un celular que era de Daniel estaba adscripto a la legislatura, y había un celular de la legislatura que era el que usaba Daniel. Entonces el hermano de Marita, que se llama efectivamente, sí, se llama Daniel Horacio Verón, Horacio le decimos nosotros. Horacio vivía, unos años antes se había ido a vivir al sur, a Río Gallego, y él cada tanto la llamaba a la madre al celular que usaba Daniel, desde el celular de su suegra, es decir, de la madre de la novia, que hoy es la esposa, de su actual suegra. Llamaba por teléfono. Entonces Susana, ¿qué dice? Dice que un día suena el teléfono, ella atiende y ella escucha la voz de Marita diciendo hola mamá, y se le corta la comunicación. Y en el mismo instante de que se le corta la comunicación entra otra llamada que era Horacio, y entonces que Susana desesperada, ay, tu hija llamó a tu hermana, llamó tu hermana, la he escuchado, me ha dicho, y Horacio, bueno, quédate tranquila, entonces está bien, espera un poco, cortá, que ya va a volver a llamar, espera, y no hubo ninguna otra llamada después. Susana le cuenta esto a Tobar, se me ha llamado, y Tobar documenta y empieza a investigar esa llamada telefónica. Piden la sábana de llamada de ingreso, y la sábana de llamada muestra que hubo en ese momento 2 llamadas telefónicas del mismo celular, el de la suegra de Horacio, una que dura 4 o 6 segundos, y la otra inmediatamente otra de 2 minutos, de 3 minutos, que Horacio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aparte, como Susana decía, era mi hija, yo la escuché, Tobar agotó toda la investigación, pidió 20 informes, se entrevistó con la gente de Telecom, sí, de personal, la compañía, sí, para decir, a ver, porque no había ningún registro de ninguna otra llamada, puede ser que haya habido una llamada que no te quede registrada, no. Es decir, sin agotar nada, hasta le hizo un allanamiento a Horacio. Es decir, esta cuestión de que la Marita se había ido con Horacio al sur y Horacio la tenía escondida, aparece en el expediente, y se le investiga y se la agota también. Horacio desde esa vez no lo habló más a Tobar. Estamos hablando del año 2002. Entonces, y en el juicio, para nosotros ya estaba claro, pero en el juicio oral terminó de quedar claro que ¿qué es lo que pasó? Fue Horacio el que llamó, que se le cortó la llamada, y Susana creyó haberla escuchado a Marita en su desesperación de que aparezca su hija. Es lógico por la emoción, ¿no?, que vive, obviamente. Está aquí en los estudios Carlos Garmendia, que es el abogado de Susana Trimarco, y Belén Lembo, que es la abogada de la fundación que dirige Susana Trimarco, ¿sí? Quiero escuchar un poco más. Exactamente, desde el teléfono de la novia del hermano. Y después tenés gente que la ve a Marita Verón caminando por voluntad propia, por Tucumán. Hay hasta alguien, un militar que hace un identikit y todo, y a esa gente no le dan importancia, a esa gente no la escuchan, no la llaman. Es decir, Susana Trimarco no le da importancia, y lo admiten, escucho, no le da importancia, y Bueno, esto es un poquito lo que dijimos recién, ¿verdad? También está mintiendo que no se le dio importancia, mentira. Cada cosa que aparecía en el expediente ha llegado al requerimiento de la oficina justicia. Susana Trimarco no le da importancia y lo admite. Con 30 cuerpos de expediente. Cada cuerpo son 200 hojas. Es decir, que 30 por 200, esa es la cantidad de hojas que había en el expediente cuando llegó la elevación a juicio. Después hay muchas más, ¿no? Es decir, ya dijimos, cada vez que alguien decía la vimos a Marita caminando por la Avenida de las Bases, hubo una persona que dijo eso, se fue, se buscó, se investigó, nada. Que Marita había sido vista en el centro de salud, se fue, se investigó, testigo, declararon, nada. Y lo del militar que dice él es
una situación bien particular, que es que había un soldado, o sargento, cabo, no me acuerdo el cargo que tenía, que era el que estaba cuidando la puerta de Arsenales. Y entonces esta persona dice que la ve a Marita subir a la moto de otra persona, hace el identikit de esa persona que estaba en la moto, y era el hermano de, digamos, el identikit ese es la cara del hermano de David Catalán, que es una persona que es policía, este chico. Y entonces, y él dice también que había una diferencia de altura, porque este chico es mucho más alto que Marita. Y bueno, eso también se lo investigó, y además se lo investigó a David y se lo investigó a Adrián Catalán, que es este chico, y obviamente también terminó, pero se lo investigó mucho, y terminó en una cuestión. Sí, toda la familia de Susana, toda la familia de Marita, o sea, la familia de la pareja de Marita, también se la investigaron en profundidad, o sea, cada pista que aparecía se llegaba hasta el final de esa investigación. O sea, vuelvo a repetir lo que dijo el doctor Garmendia. El expediente de Marita es un expediente muy complejo, muy largo y extremadamente manoseado, ¿sí? Tantos años, ¿no? Tantos años. Quiero que terminemos de escuchar, porque hay mensajes, ya hay polémica, hay una respuesta de Cristian Sanz, todo que está escuchando. Está escuchando el amigo Cristian. Sí, Sanz. así que a ver. Me escucho, no le da importancia, y solo le da importancia a un llamado anónimo que llega a la casa de una vecina y que le dice que su hija está secuestrada en La Rioja en un prostíbulo, una cosa insólita. El libro concluye que Marita Verón se fue por voluntad propia y por eso aparece este llamado del año de agosto del 2002. Bueno, Pero quiero leer el libro en realidad. quiere leer el libro, a ver, bueno. Por acá Cristian Sanz que dice, o sea, le quiero leer textual. Así, en lugar de responderme que faciliten una entrevista con Trimarco, que sugestivamente no quiere hablar conmigo, esto lo escribe en su Twitter Cristian Sanz. Si Cristian Sanz hubiese pedido una entrevista con Susana en su momento, yo se lo hubiese dado, porque le dio entrevista a todo el mundo. Obviamente en este momento no nos interesa que Cristian Sanz le haga una entrevista. Para nosotros es una persona mentirosa, claramente mentirosa, manipuladora de las cosas. Doctor, le hago una pregunta. ¿Qué pasa si es que quiere una entrevista con usted? Con Susana Trimarco no, pero si quiere entrevistarse con usted o con... Yo no tengo problema de que le demos entrevistas. Sí me gustaría que entrevistarlo después que haya terminado de escribir su libro. Después del libro. Claro, para que después no vaya a corregir o termine manipulando otras cosas. Ahora, termina el libro, no hay problema, nos entrevistamos y probablemente nos entrevistemos frente a un juez. No lo dijo es lo más seguro. No lo dijo en esta entrevista, pero en entrevista con otro programa dijo o sugirió, no quiero asegurar algo porque realmente no lo recuerdo bien, pero que habían llamado a la editorial para meter algún tipo de presión. Él dijo eso. Sí. Él dijo en otros programas, dijo que lo nombró al doctor Carlos Varela Álvarez. Sí. Y después que yo me había comunicado con un productor de otro programa pidiéndole el derecho a réplica, a los 15 minutos de yo haber cortado el teléfono me empieza a nombrar a mí. Se ve que Cristian Sanz no me conocía, así que tampoco debe haber visto mucho el expediente, porque ahí yo soy una persona que está muy presente. Bueno, él no me conocía el nombre, y hasta que hace una semana ya me nombra a mí también, dice el abogado Carlos Varela y el abogado Carlos Garmendia. Se olvida del abogado José D'Antona, Belén Lembo, claro. Entonces lo que él dice es que nosotros presionamos a las editoriales para que no salga el libro. Hubiese sido interesante que él haga una denuncia de eso, que diga, ¿qué editorial? ¿Quién de la editorial dice que yo, Carlos Varela, D'Antona, quien sea, lo llamamos para presionarlo? ¿Cuál fue la presión? ¿Cuál es el ataque furioso que tuvo de parte de alguno de nosotros? Otro de los temas, porque ya tengo poco tiempo, quiero preguntarles. Oyentes por acá dicen, ¿por qué Susana no participó en las manifestaciones de Paulina Levos? Sí participó, fue. Hay una circunstancia que sucedió ahí, que fue que desde algunos sectores de la prensa, entendemos nosotros, quisieron mostrar un River Boca, un Atlético San Martín, y enfrentarla a Susana con Alberto. Y nosotros nos escapamos de eso. Pero hay una marcha en donde termino yendo, muy bajo perfil, pero en las marchas de Alberto yo personalmente he participado en muchas. ¿Hay comunicación entre ellos o...?
Ellos han tenido una situación personal que no corresponde que nosotros ahondemos en eso, hace bastante tiempo, en donde Susana ahí tomó un poquitito de distancia de Alberto. Pero la lucha de Alberto es la misma lucha de Susana por la impunidad. El caso de Paulina es un caso de impunidad. Ahora está renegando porque no tiene jueces para el juicio del encubrimiento de Paulina. Es decir, Paulina y Marita son los dos ejemplos de la impunidad de esta provincia, sin ninguna duda. Otra de las preguntas, ¿por qué Susana Trimarco dijo que en la casa de gobierno estaba lleno de narcos y luego recibió subsidios del gobierno? Ella decía eso y dice además que Miranda metió a la mafia dentro del Poder Ejecutivo. Eso lo ha dicho siempre, lo sigue diciendo. Y la fundación aparece recién en el año 2007 y a partir de ahí es que empieza a haber aportes y acompañamiento del Estado Nacional y algo del Estado Provincial también. Y a pesar de eso, cuando Susana tuvo que hacerle crítica al gobernador Provech, se las hizo sin ningún tipo de problema. Y ahí aprovecho, pues no lo hemos escuchado ahora, pero también Cristian Sanz habla de que Susana no puede dar explicaciones. Que no rindió cuentas. La fundación presentó todas las rendiciones mensuales, anuales que tienen que hacer, y de hecho se revisó todo el periodo, digamos, del gobierno Cristina. El año pasado... Que el año pasado también hubo una polémica. El año pasado firmó un convenio con el gobierno de Macri. Recibió dinero del gobierno de Macri, se ha rendido cuentas ahora y ahora acaba de firmar otro convenio. Ayer justamente Susana acaba de firmar un convenio para todo el año 2017 y ya tiene absolutamente todas las rendiciones de cuentas aprobadas, mes por mes y año por año. La verdad es que quiero agradecerles públicamente la visita a los estudios. Tengo entendido que es la primera vez que hablan, que responden. Y bueno, la gente obviamente va a sacar su conclusión. Me parece muy bueno, productivo que vengan y se hable directamente y digan acá las cosas son así. Porque, nosotros estamos... y que no se escondan, porque está bueno eso de frente. Nunca nos escondimos. Habíamos con Sanz en particular habíamos tomado la decisión de no salir a contestarle a nivel nacional porque entendíamos que lo que él quería era prensa. Pero bueno, vuelvo a decir, estando ya acá en Tucumán, entendemos que, bueno, si en Tucumán a los tucumanos tenemos que mostrarles cómo este tipo miente. De todos modos, nosotros estamos, y la Fundación, y yo en particular, con respecto al juicio de Marito, lo que sea, estamos total abiertos a la prensa todo el tiempo. Y eso también lo quiero aclarar porque, y no quiero entrar en peleas con otros colegas ni nada, pero reitero yo que aquí se vino sanamente y con un cuestionario de preguntas abiertas. En ningún momento se me dijo no preguntes tal cosa, no, de hecho escuchamos casi toda la entrevista de Sanz y le íbamos respondiendo punto por punto. Y cuando quieras, Roque, que volvamos a hablar de otros temas, de esto, venimos, no hay ningún problema. La problemática de la trata, los prostíbulos, acá en Tucumán se avanzó mucho, se ha hecho muchas cosas. La verdad que sí, doctora, yo sé que usted es la abogada de la Fundación y me encantaría poder tenerla en otra oportunidad para hablar. No hay ningún problema. De otro tema que por ahí no digo que este no sea importante, me parece muy importante y habla de la transparencia que hay que tener, pero me parece también mucho mayor importante la problemática que todavía sigue existiendo y la impunidad que vivimos en Tucumán. Así es. Sí, no hay ningún problema, yo quedo a tu disposición. Hay otros abogados también en la Fundación, pero no hay ningún problema. La mejor, la doctora gracias. Pero no, la verdad que no tengo ningún tipo de problema en venir, así que bueno, muchísimas gracias, me llamás y estoy, no hay problema. Así pasaron el doctor Carlos Garmendi, abogado de Susana Trimarco, y Belén Lembo, que es la abogada de la Fundación de Susana Trimarco. Vamos a ir a un temita, tema y luego pausa, ya seguimos con más aquí en Día por Día.